Soy Fernando Díaz Villanueva. Hoy es 12 de mayo de 2017 y esto es La Contracrónica. Ayer el Partido Socialista, Ciudadanos, Podemos, creo que el que se quedó fuera de esto fue Esquerra Republicana y el Partido Popular, que se abstuvo. Pues bien, el Partido Socialista y estos otros dos instaron al gobierno en sede parlamentaria a exhumar a Franco del Valle de los Caídos, a Francisco Franco. Bueno, a Franco y a Primo de Rivera también. Al primero se lo quieren llevar de ahí, quieren que lo saquen de ahí, que lo saquen propiamente del Valle. Y al otro lo que pretenden, o a lo que aspiran, es que se lleven su tumba a un lugar menos preeminente del templo. Porque, para los que no lo sepan, debajo de esa cruz gigantesca que hay a las afueras de Madrid, lo que hay es una basílica subterránea. Y entonces ahí en el crucero de esa basílica están enterrados Francisco Franco y José Antonio Primo de Rivera. Bien, la propuesta no es de ley, luego el gobierno no tiene obligación alguna de cumplirla. Pero si no se cumple hoy, se cumplirá en el futuro. Es decir, esto es una cuestión de tiempo, nada más. No sabemos si será en 2017, 2018 o 2021, pero al final terminará sucediendo. Es decir, que a la tumba de Franco en el Valle de los Caídos le quedan, como decía aquel, 2 telediarios, que entra en su recta final. Lleva ahí 42 años, va a hacerlos ahora, este mismo año, en noviembre, hará 42 años. Fue enterrado por empeño del gobierno de la época, no tanto por el del propio Franco ni el de su familia, no lo pidió en ningún momento, pero eso la verdad es que a estas alturas ya es lo de menos. Quizá este sea un buen momento para plantearnos hasta qué punto tiene sentido hacer política con el pasado. La idea de levantar un mausoleo a los caídos, es decir, a los caídos durante la Guerra Civil, surgió durante la misma guerra. No pensemos que esto fue una idea de última hora de Franco que le dio por ahí por enterrarse, ni muchísimo menos. Es algo que el propio Franco y los nacionales, los vencedores de la Guerra Civil, venían barajando desde que ya prácticamente la tenían ganada. No sé el momento exacto en que se le ocurriría, porque no he estado nunca en la cabeza de los generales que han ganado la Guerra Civil, pero pues calculo en el 38, en el 39, cuando ya veían que la cosa estaba terminada y que iban a ganar ellos, pues debieron pensar que había que hacer un monumento. Era otra época, se hacían las cosas de otra manera y además en aquel entonces el franquismo, digamos, era un franquismo duro, un franquismo no como el de los años 70 ya, sino un franquismo muy militante y diríamos casi fascista. Se llevaban entonces aquellas formas y ese tipo de lenguaje, ¿no? Bien, pues en el año 1939, al terminar la guerra, decidió Franco, ya era el generalísimo y ya era el que más mandaba en España y seguiría mandando en España durante los siguientes 36 años, seguiría siendo el tío que más mandaba en todo el país. Decidió que sí, que adelante, decretó que se iba el 1 de abril, nada más terminar la guerra, decidió que sí, que se iba a hacer, que iba a ir adelante con este mausoleo y empezó a buscar el lugar. La idea de Franco y de los otros generales era que fuese cerca de Madrid, que estuviese en la Sierra de Madrid a ser posible, donde habían tenido lugar pues muchos de los combates y que quedase cerca del Escorial, en un lugar simbólico, pero sobre todo que pillase cerca de la capital. Supongo que porque ya tenían planeado hacer sus ceremonias y sus eventos y sus cosas allí. La cosa es que durante ese invierno, el primer invierno después de la guerra, el invierno que va del año 39 al año 40, andaba Franco de excursión, nunca mejor dicho, por la Sierra de Guadarrama con varios generales, entre ellos el general Moscardo. Y pararon a comer, esto según cuentan. Esto lo contó el que luego sería abad del monasterio del Valle de los Caídos, lo contaría años después. Pues pararon a comer en el Alto de León y allí el abad le dijo: oye, su excelencia, ¿quiere usted que le lleve a un paraje que hay aquí al lado? Que pues podría ser que este es el lugar que usted está buscando para hacer esto del Valle de los Caídos. Bueno, pues bajaron con el cura y con el propio general Moscardo, que había sido el defensor del Alcázar de Toledo, y se encontraron con ese paraje, que no se llamaba Valle de los Caídos ni nada por el estilo. Simplemente es y era y seguirá siendo durante miles de años pues una hondonada boscosa en la ladera sur del Guadarrama, que está justo a medio camino entre el Alto de León y San Lorenzo del Escorial. Los lugareños lo llamaban cuelgamuros. Al parecer, según parece lo de cuelgamuros, ya, pero ¿de dónde cuelgan los muros? Yo siempre me lo pregunté porque a esto lo llaman cuelgamuros. Al parecer la etimología de cuelgamuros es de cuelgamoros, que terminó deformándose hacia muros. No sé si, quién sabe, quizá la Edad Media
colgaron algún moro allí y se quedó con eso de cuelgamuros, o cuelgamoros y luego cuelgamuros. Bien, a Franco le encantó el lugar, especialmente porque en el fondo de esa hondonada, que es una hondonada, un pinar muy grande, se levanta un promontorio granítico, que es muy majestuoso de ver. Es digno de ser visto hoy más, obviamente, porque tiene una cruz muy grande y una basílica debajo, pero en aquel entonces hay fotografías en las que se le ve en 1940 y llamaba la atención. La Sierra de Madrid, para los que no la conozcáis, es una sierra muy granítica, está llena de piedras. Más que ir... pues qué sé yo, cerca de Madrid hay un pico que se llama el Yelmo, que está en una zona que se llama la Pedriza, y es que está llena de piedras por cuestiones geológicas, vamos. La cosa es que este promontorio, llamado el Risco de la Nava, que es como lo llamaban, es donde se le ocurrió, se parecía incluso al Gólgota. Si se le mira desde la entrada del fondo del valle, parece un poco el Gólgota, o al menos ese Gólgota que nos ha transmitido la pintura, la historia de la pintura. No sabemos cómo fue el Gólgota realmente. Si luego vamos a Jerusalén, pues resulta que el Gólgota está en el centro de Jerusalén y te cuesta un poco imaginártelo, o sea que aquí se lo trajeron pegadito, bueno, ¿qué digo?, en el mismo centro de Jerusalén. Pero bueno, la pintura nos ha transmitido, el arte nos ha transmitido una idea del Gólgota que encajaba muy bien con el Risco de la Nava esta. La cosa es que volvió a Madrid, Franco, encantado con el lugar, y ordenó que se expropiasen los terrenos, por los que se pagaron en aquel entonces algo más de 600.000 pesetas, que era un dinero, un capital importante. Luego, posteriormente, se ha dicho, entre los muchos mitos del Valle de los Caídos, que se expropió por el precio simbólico de una peseta. No es cierto. Se expropió a los dueños, pues que serían gente de esa zona, ¿no?, de la parte de esa zona de la Sierra de Madrid, de Villalba, Guadarrama. Se lo expropió eran bosques, básicamente, no es que tuviesen mucho valor agrícola ni nada por el estilo, no, ni nadie en su sano juicio se va a subir a vivir ahí arriba. Entonces, pues se les expropió, se pagaron 600.000 pesetas a los dueños de los terrenos y se empezó a construir casi en el acto. Las obras duraron 20 años. Se inauguró todo el complejo el 1 de abril, conmemoración 20 años después del final de la guerra, del año 1959. Podéis ver vídeos en YouTube sobre la inauguración, con Franco dando un discurso, ya más viejo, obviamente, y hay hasta un helicóptero, debió ser de los primeros helicópteros que llegaron a España en el año 59, se puede ver, tomas aéreas, bueno, una cosa muy trabajada para la época. Bien, antes de eso, la idea era llevar allí, llenarlo de caídos de los dos bandos. Metieron en total, creo que fueron unos 33.000, es lo que hay. Y antes de eso, antes de inaugurarlo, habían llevado a José Antonio Primo de Rivera, que le habían fusilado en Alicante al empezar la guerra en el 36. Lo habían traído los de Falange hasta Madrid, hasta el monasterio del Escorial, y se lo llevaron los mismos de Falange, se lo llevaron hasta, no sé si un día o 2 días antes de la inauguración del Valle de los Caídos, se lo llevaron hasta allí. Era el primer caído, como solía... como lo tenía el régimen en aquel entonces, ¿no? El gran ausente y era el primer caído de la guerra. No era exactamente el primer caído, porque cuando le fusilaron a José Antonio Primo de Rivera en Alicante ya habían caído unos cuantos en otras partes de España, pero bueno, como símbolo de la guerra, pues era un símbolo muy poderoso, o sea, un hombre joven y tal. Bien, el Valle de los Caídos, esto os he pegado un repaso histórico general para que lo entendamos muy bien cómo se hizo y por qué se hizo y cuál es su origen. El Valle de los Caídos, a día de hoy, estoy hablando, y desde el año 59, desde que se inauguró, se suele decir que es algo así como la pirámide de Franco, el Escorial de Franco. No es propiamente, es de hecho más parecido al Valle de los Reyes, que hay en el Nilo, en Egipto, que al monasterio del Escorial. Pero bastante más parecido en todos los aspectos. No es, como digo, la versión franquista del Escorial, ni muchísimo menos, a pesar de que efectivamente está muy cerca del Escorial. El Escorial, a fin de cuentas, aparte de panteón, que era y que sigue siendo un panteón real, los reyes de España se entierran allí, por lo menos los que lo desean. Felipe V, por ejemplo, no está enterrado en el panteón real, y Fernando VI tampoco, pero el resto están todos. Pues además de eso fue palacio, era un centro administrativo, tenía actividad, entre otras cosas porque estaba en una población, pero el Escorial, a fin de cuentas, es una ciudad para los vivos. El Valle de los Caídos es esencialmente, o se concibió como una ciudad para los muertos. Tenía su abadía, su monasterio benedictino, para custodiar precisamente de eso, precisamente de ellos, ¿no?, de los muertos. A Franco y como a Primo de Rivera, lo que hacen los deudos es entregárselo a la orden benedictina para que custodien el cadáver y le presten las oraciones pertinentes y demás, ¿no? Es decir, es de hecho un inmenso complejo funerario. No sé si es el mayor de España, pero debe de serlo y debe figurar entre los mayores de toda Europa.
Bajo el risco de la Nava, ese promontorio del que os hablaba, hay, como ya os digo, 33.000 cadáveres, restos, básicamente restos humanos de unas 33.000 personas diferentes, y encima una cruz gigantesca, que es, creo que tiene 150 metros de altura, casi tan alta como la Torre Picasso de Madrid, que es visible desde muchos kilómetros a la redonda, muchísimos, un montón. La idea de sus autores, del propio Franco y de los arquitectos, que creo que el primer diseño lo hizo Muguruza, su idea era hacer un monumento gigantesco al que la gente peregrinase y que por lo tanto tenía que estar dotado de servicios, algo más que un cementerio. Esa era la idea, por lo menos al final ha terminado siendo básicamente un cementerio y un centro de celebración para esencialmente nostálgicos del franquismo, pero en origen era un centro de peregrinación, tenía una cafetería, tenía un funicular, yo recuerdo haber subido en ese funicular de niño, tenía una tienda de souvenirs también, no sé si estará cerrado porque hace muchos años que no voy por allí, pero vamos, que era un lugar bonito además, lleno de bosques, con una primavera muy agradable, en el verano se está fresquito. Es decir, que se podía ir allí a pasar el día con toda tranquilidad, alrededor de la cruz, ya digo, con el funicular de un mirador, una especie de parque temático un poco hortera. Bueno, si lo miramos desde cierto punto de vista, bastante hortera. En origen, la idea era dejarlo como estaba, es decir, que no entrasen más caídos. El año 59 había sido concluido por completo y, como os decía al principio, no tenían planes ninguno, Franco quiero decir, de ser enterrado allí. A fin de cuentas no tenía derecho, no cualificaba para ser enterrado allí. Él no era un caído en la guerra. Es cierto que la había provocado o había ayudado a traerla, pero él no había muerto durante la guerra, cosa que José Antonio Primo de Rivera sí. Entonces él en principio no entraba. Pero, de hecho, ni su familia lo pidió. Es decir, no es que no lo pidiese él, sino que al morir el 20 de noviembre de 1975, no viene su hija o su viuda y dice, no, queremos por favor que se le entierre, que se le abra una tumba en el crucero junto al altar mayor de la Basílica del Valle de los Caídos. Para nada. Esto fue una idea de Carlos Arias Navarro, que era el presidente del gobierno de aquel entonces, muy cercano a la familia Franco en el Pardo. De hecho, a la familia Franco prácticamente se lo debía todo, que quiso, pues, no sé, hacer un peloteo de última hora. Los Franco pensaría que el régimen iba a durar mucho más. No, Carlos Arias Navarro no las veía ni venir. Simplemente se limitó a elevarlo al rey. En aquel entonces ya el rey Juan Carlos acababa de ser proclamado, que presidió incluso las exequias funerarias, que estas fueron el 23 de noviembre del año 75. Pues bien, el asunto debió quedar ahí. Y de hecho quedó ahí durante muchísimos años. Y digo que debió quedar ahí porque yo he vivido en Madrid prácticamente toda mi vida y jamás, nunca, hasta el año 2007 aproximadamente, 2007-2008, escuché una sola polémica por el Valle de los Caídos. Estaba ahí, iba quien quería. Esto está, según sales de Madrid por la carretera de La Coruña, pues queda a la izquierda, además, aproximadamente a unos 40, 50 kilómetros de Madrid. Una cosa así, iba ahí quien quería y ya está, se quedaba fuera. Tenía sus turistas ideológicos, digamos, y tenía luego los turistas de fin de semana que iban, porque el lugar, ya digo, es un lugar muy bonito, y que lo mismo que iban al Escorial, pues luego lo completaban con el Valle de los Caídos, pero sin ningún tipo de componente político. Que de hecho eran la gran mayoría de los que pisaban, los que iban al Valle de los Caídos alguna vez, pues desde familias que iban a llevar al niño para que subiese al funicular, hasta gente que iba simplemente a darse un paseo y a mirar la cruz de cerca. Porque es una cruz llamativa desde, pues qué sé yo, 20 kilómetros, pues verla desde abajo pues llama todavía más la atención. Bien, eso es lo que hubo durante los años 80 y 90. Y ya digo, hasta 2007, en concreto hasta que Zapatero le dio por sacar este tema de la memoria histórica. Hasta ese punto nadie hablaba del Valle de los Caídos y no había ninguna, era una cuestión de la historia, se había quedado allí y ya está. Había gente que le gustaba más, gente que le gustaba menos, gente que no lo había pisado nunca y no tenía planes, otros que te decían, ¿has ido alguna vez? Te preguntaban, ¿has ido alguna vez al Valle de los Caídos? Pues sí, a ver si un día subimos en moto, que yo nunca he entrado, y la cosa se quedaba ahí. Jorge te lo estaba diciendo, pues seguramente un tipo que votaba al PSOE y no le importaba lo más mínimo. Era, bueno, pues forma parte de la historia del país, como forma parte de la historia del país, qué sé yo, el propio monasterio de San Lorenzo del Escorial, forma parte de la historia del país el Palacio de Aranjuez, forma parte de la historia del país los acueductos romanos.
Son cosas que se han ido quedando, los que han ido pasando por aquí, y no se veía, no se vivía conflicto alguno con aquello. Ya digo, los nostálgicos iban allí, cada año menos. Los nostálgicos del franquismo se han ido muriendo conforme ha ido pasando el tiempo y hoy quedan muy pocos. No hay más que darse un paseo por la Plaza Oriente el 20 de noviembre y ver que ya son, iba a decir 4, no, pero no creo que muchos más de 40 y todos ya muy metidos en años. Tiene lógica, han pasado ya más de 40 años de su muerte y pues se les han ido muriendo. Nada más. Y luego los turistas de Madrid, de Segovia, de Ávila, de las provincias limítrofes, a veces venían de otras partes de España por la pura curiosidad y nada más. Pero en estas llegó Zapatero y su ley de memoria histórica, como decía, y el Valle de los Caídos pasó a ocupar los primeros planos de los periódicos, de nuevo las portadas, y a salir por televisión y a formar parte de las tertulias de la radio. Llegaron incluso a cerrarlo en el año 2010. Fue la última vez que yo subí por allí. Fui a hacer un reportaje a raíz de que habían cerrado. Entrevisté al abad del monasterio. Esta entrevista la tengo, creo que está en mi canal de YouTube, para ver por qué razones habían cerrado el Valle de los Caídos. Lo cerró el gobierno de Zapatero y al final hicieron unas misas multitudinarias en la puerta del Valle de los Caídos, que es la carretera que va de Guadarrama al Escorial. Creo que fue a finales de año. Recuerdo que el día que yo subí llovía a manta. Fue una cosa tremenda, estaba lloviendo sin parar y estaban todos arracimados allí en torno al altar, un altar portátil que habían sacado los frailes y lo habían puesto para decir misa, pues un poco en plan casi heroico, casi de la iglesia perseguida. Bien, esto fue en 2010, al año siguiente Zapatero perdió las elecciones, eso se volvió a reabrir, pero no se ha dejado de hablar de él. Desde entonces se han dado todo tipo de ideas. Desde cerrar el complejo por completo, es decir, lo que se hizo en aquel entonces, echar un cerrojo, sacar a la orden benedictina allí. Eso es más problemático porque la basílica está bajo protección, entre comillas, del Vaticano, es una basílica pontificia y eso pues tendría que el Papa decir algo al respecto. Pero sí se puede cerrar y que solo que es lo que hizo Zapatero en aquel otoño, pues, que solo pasen los frailes y nada más. Eso sería una de las opciones que ya se hizo, ya se ensayó en su momento y fracasaron. Otros han dicho que hay que dinamitarlo. Y se lee bastante por internet, ¿no? Esto hay que meterle dinamita, tirar la cruz, devolver aquello al estado original como se lo encontró Franco y el general Moscardó y aquel cura en el invierno del año 1940. Luego está la opción, digamos, suave, que es la de ayer en el Congreso de los Diputados, que es sacar a Franco y reubicar a José Antonio Primo de Rivera. Lo cual en principio yo no veo inconveniente. Es decir, si la familia lo desea, no pone pegas. A fin de cuentas, su hija todavía vive, está mayor, pero la hija de Franco todavía está viva, y por supuesto tiene un montón de nietos. Que se le saque de allí. A fin de cuentas, se les podría incluso decir, bueno, puede llevarse usted a su padre porque no es un caído de la guerra y esto es el Valle de los Caídos, es un centro de oración, tal, para rezar a los que murieron en la guerra civil hace ya 80 años. Respecto a lo de José Antonio Primo de Rivera, pues tampoco es lo mismo. Se le puede llevar a otra parte del templo o a la zona donde están el resto, que no tengo ni idea cuál es, pero algún lugar tendrán los 33.000 cadáveres. En fin, yo creo que nadie diría nada. Empezando, creo que por los familiares y siguiendo hasta por los propios frailes benedictinos. Ellos, lo mismo que les entregaron el cadáver, si se lo vuelven a demandar, lo devolverán sin ningún problema. Ahora bien, dicho esto, por mucho que saquen a Franco, por mucho que muevan a José Antonio Primo de Rivera del lugar de su tumba, el monumento seguirá significando lo que significa. Una de las cosas de la propuesta del PSOE de ayer era que hay que resignificar el lugar. Bien, no se puede resignificar ese lugar. Esté Franco o no esté Franco. Bueno, o lo que queda de Franco, que debe de ser ya muy poquito después de 42 años. Porque por más que nos empeñemos, y esto es así, es que es muy tozuda la realidad, el Valle de los Caídos es imposible de resignificar. Se le puede dinamitar. Eso sí, entonces ya si su resignificación es hacerlo desaparecer, es liquidarlo, es hacerle el damnatio memoriae que hacían los antiguos romanos. Yo te borro, yo te quito la estatua, la destruyo y la tiro al fondo del Tíber. En este caso sí. Pero bueno, a la vuelta a una generación se recordaría y después se terminaría olvidando. Pero mientras esté ahí, no se puede resignificar, es imposible. Como es imposible resignificar, qué sé yo, el mausoleo de Lenin en la Plaza Roja de Moscú. Si mañana sacasen a Lenin, la momia, Lenin, a diferencia de Franco, está momificado y no está a 50 kilómetros de Moscú junto a una montaña, sino
en el mismo centro. Es como si aquí tuviéramos a Franco momificado, embalsamado en la Puerta del Sol, salvando las distancias, pero solo las geográficas, las otras no. Imaginaos que el mausoleo de Franco, gigantesco, estuviese delante de la Casa de Correos de la Comunidad de Madrid, allí pusiese Franco, y dentro tuviésemos a Franco disecado desde el año 1975. Pues así es como está Lenin, lo que pasa es que desde 1924. Y eso ya no se puede resignificar. Mañana puede Putin sacarle de ahí, enterrarlo en una sepultura normal, y ese mausoleo, mientras esté, va a seguir diciendo y significando lo mismo, nada más. Es decir, no pueden cambiarlo. Pueden quitarlo, eso sí, como sacaron a Stalin. Stalin estuvo en ese mausoleo y luego terminaron enterrando en el muro del Kremlin. Es decir, y no se puede resignificar porque el Valle de los Caídos es lo que es y se levantó con un objetivo claro, que era servir de monumento a un régimen. Un régimen que ahora no gusta a nadie, y lo entiendo perfectamente, pero que no nos guste no significa que no haya existido. Tampoco a mí me gusta Fernando VII. Y la Puerta de Toledo, que está en Madrid, la hizo Fernando VII. De hecho, pone su nombre. Arriba, grandísimo. Y hasta cuenta una mentira esa puerta. Dice que Fernando VII ganó a los franceses cuando él estuvo en Francia jugando al billar toda la guerra. Durante la Guerra de Independencia, quiero decir. Pero es así, forma parte de nuestra historia. Por cierto, todas las puertas de Madrid es la más fea de todas. Pero bueno, eso tampoco por eso hay que quitarlo. Porque dicen, es que es muy feo. Bueno, pero es que es lo que hay. Y significa lo que significa. Es decir, España está llena de monumentos de ese estilo. Cada uno pues es el reflejo de una época, de los valores de una época, de las obsesiones de una época. Es decir, no somos los primeros que hemos pasado por esta tierra. Por esta tierra lleva pasando gente desde hace miles de años, que por cierto están muy relacionados con nosotros. Son nuestros padres, abuelos, bisabuelos y así sucesivamente. Es decir, no es gente extraña, en una palabra. Es los que estuvieron antes de nosotros, llevan nuestros mismos genes e hicieron cosas. Nos pueden gustar más, nos pueden gustar menos, no nos pueden gustar nada, nos pueden gustar muchísimo, pero están ahí y las dejaron en piedra. El monasterio del Escorial, ¿qué es? El monasterio de Poblet, en Tarragona. La Capilla Real en Granada. Es decir, son monumentos a reyes, son monumentos a dinastías, son monumentos a imperios. Pero como están en piedra, pues se han quedado. Y se cuidan, incluso en algunos casos son verdaderas obras maestras, como puede ser el Escorial o como puede ser el monasterio de Poblet, que es patrimonio, ambos son patrimonio de la humanidad. Es decir, que las personas pasan, los regímenes también, los estados, los imperios, todo pasa, pero la piedra permanece. Por lo menos lo que es a escala humana. Dios sabe dentro de 100 millones de años, pero a escala humana permanece, queda ahí. Caray, por eso los faraones se enterraban en pirámides, porque lo sabían. En una palabra, el Estado franquista desapareció hace ya casi medio siglo. Desapareció con su fundador, además. Fue un estado muy breve, una existencia muy breve. Desapareció porque lo desmontaron los propios franquistas. Y lo desmontaron, con la connivencia de los antifranquistas. Esta es la realidad. Los antifranquistas de la época, no los antifranquistas retroactivos que tenemos ahora. Y ya está, eso fue todo. No sé, yo creo que es hora de que lo aceptemos, y si no lo aceptamos ahora, en algún momento tendremos que aceptarlo, que es así. Es decir, que el pasado no se puede resignificar, se tiene que aceptar como viene y se tiene que aprender de él. Es decir, en una palabra, tenemos que convivir con nuestro propio pasado, nada más, y aprender de los errores que se cometieron para no volverlos a repetir. Y ese, creo que, en definitiva, es nuestro problema, y nuestro problema principal, o el que tenemos con la historia propia, que no podemos convivir con ella. Que le hemos declarado de un tiempo a esta parte, le hemos declarado la guerra. Y estamos envueltos en una suerte de psicosis colectiva debidamente azuzada por la política y desde la política, cuyo objetivo es construir una legitimidad nueva. Esto, evidentemente, no nos va a salir gratis. Un oyente de Barcelona llamado Pablo tiene un tema entre manos que me parece muy interesante y del que he hablado en más de una ocasión aquí en La Contra, que es la libertad de expresión y su intersección con las ofensas, ese mundo del me molesta, que muchas veces se intenta que impere el sentirse ofendido
sobre la libertad de expresión en sí mismo. Bueno, vamos a escuchar primero a Pablo. Quería comentar en relación a lo que está pasando últimamente en nuestro país sobre la libertad de expresión, el humor y que se lleve a juicio por cualquier manifestación. A nivel general hablo, ya sea de izquierdas o de derechas. Y bueno, quería hacer una pregunta que quizá parece muy obvia, pero bueno, quizá... bueno, la pregunta ¿es posible diferenciar una ofensa realizada desde el humor y una ofensa realizada desde la opinión personal? Es decir, hay diferencia entre hacer, bueno, lo que dentro de la libertad de expresión, una ofensa hecha con humor que hecha, digamos, seria. Lo digo porque parece que, al menos últimamente en nuestro país, hay quienes sí lo ven, hay sí saben diferenciar y otros que no. Pues no, Pablo, no es posible. Es decir, los límites de la ofensa son muy difusos, como ya he explicado en alguna ocasión. Lo que a ti te ofende, a mí es posible que no me ofenda, y viceversa. Y además luego no se puede cuantificar con precisión. Me ha ofendido mucho, pero ¿cuánto es mucho? De 1 a 10. En fin, puede ser que si, qué sé yo, tienes unos kilos de más y te llaman gordo, te lo puedes tomar a bien, incluso hacer tu bromas con tus kilos de más, o puedes sentirte ofendidísimo. Hay que prohibir que alguien llame gordo a otro alguien. Pues depende. Entonces, aparte, ¿cómo de ofendido te has sentido? Pero luego la pediría en función del nivel de ofensa. Claro, todos nos sentiríamos ofendidísimos. ¿No? De 1 a 10, 10. Métale usted en la cárcel durante 15 años por haberme llamado gordo. Pues esto es lo mismo, pero con el humor. Es decir, lo que a ti te hace gracia a mí puede ser que no me la haga. Y lo que a ti te hace gracia puedo decir, ¿cuánta gracia? Lo mismo, si yo te cuento un chiste y te ríes, ¿cuánto te has reído? Venga, valórame el chiste. A nadie se le ocurre valorar un chiste. Pues decir, es bueno, es malo, es regular, es buenísimo, pero no cuantificamos de manera precisa. Es decir, la lógica de los seres humanos es difusa, no formal. Eso es en prácticamente todas las cosas que hacemos. A un tipo cuando estás sentado no le dices échate a la izquierda 4 centímetros, le dices échate un poco a la izquierda. Él un poco más o menos se lo interpreta. Eso se llama lógica difusa. Pues lo mismo con esto. Cuando yo te cuento un chiste o yo te insulto, no te voy a insultar, pero si lo hiciese, no podrías categorizar el insulto. Por no decir que puede ser que hoy te moleste ese insulto y mañana te haga sonreír. O que hoy te cuente un chiste y no te rías nada porque has tenido un día fatal y mañana, que estás de buen humor, te rías muchísimo. Repito, el límite único de la libertad de expresión es la calumnia. Punto. No hay más. No le veo yo posibilidad que haya más límites. La calumnia, y repito lo que es imputar falsamente a alguien un hecho que la legislación tipifica como delito. Punto. Nada más. Decir que tú tienes montado, qué sé yo, que eres un proxeneta en tus ratos libres y que realmente tu negocio es una tapadera. Estoy calumniándote. Luego eso es denunciable. Porque la calumnia es objetivable, a diferencia de la ofensa que no lo es. Y por lo tanto se puede legislar sobre ella y se puede perseguir en el caso de que se produzca. La ofensa no. La ofensa podemos asimilarla a la injuria. Me has injuriado, me has llamado gordo. Bueno, pues que a lo mejor lo estás, o a lo mejor a mí me lo pareces. En fin, bueno, espero que Pablo te haya quedado respondido esto. Vamos al siguiente, Carlos, de Peñafiel, que ya ha entrado en la contra en alguna ocasión. De hecho, preguntaba el otro día por la trilateral, que yo de Rockefeller. Está hoy interesado por la jubilación. ¿Habrá algún caso en España en que la gente que perciba la jubilación salga ganando, o sea, que salga positivo para el trabajador o para el que haya pagado toda su vida? Los impuestos, nunca mejor dicho, o el robo ese. Pues mira, Carlos, hay mucha gente ahora que sale ganando con la jubilación, con el sistema actual. Ahí tienes las pensiones no contributivas. Tipos y tipas que no han puesto nada, no han contribuido nada a lo largo de su vida laboral, pero luego se llevan una cantidad, es pequeña, bueno, para ellas es grandísimo porque antes no han contribuido. O uno que haya contribuido poco y luego se muere a los 120 años. Pongamos por caso uno que se prejubiló a los 58 y además contribuyó poco, pero se muere, tiene la suerte inmensa de morirse a los 120. Caray, ha pasado 60 años cobrando y solo 40 o 40 y pocos trabajando. Quizá menos, si empezó a trabajar a los 25. Ese por supuesto que le sale a cuenta. Pero vamos, con un sistema como el nuestro, que es un sistema de reparto, la mayoría pierden. Pierden ya porque se mueren antes de tiempo. Se jubilan a los 65 y se mueren a los 67. Bueno, solo 2 años.
Han estado contribuyendo durante 40 años. Ya porque han pagado una cantidad tan grande, porque ganaron dinero durante su época de trabajo, durante su vida laboral, y no van a recuperar esa cantidad de dinero que pusieron ni viviendo 200 años. Es decir, la jubilación en España no está planteada como un fondo. Ese es el problema. No está planteada como un fondo, sino como un sistema de reparto en el que, bueno, tú te fías, tienes fe en que cuando te jubiles el gobierno te va a dar de lo que está trabajando otro. Es decir, de que por eso solo se mantiene con pirámides propiamente dichas demográficas. Pirámides, con forma de pirámide, no columnas, que es lo que tenemos ahora mismo, y al paso que vamos tendremos una columna o una pirámide invertida. Entonces, así que el sistema quebrará completamente. Pues eso, espero, Carlos, que lo mismo, que te haya quedado respondida la pregunta. Y ya para terminar, nos vamos como todos los días con Pizarro, que tiene que comentarnos un tema de Donald Trump. El director del FBI tiene un puesto con acceso a las investigaciones sobre delitos de los políticos, gobernantes o aspirantes. Esto en sí mismo es una herramienta política que da poder de decisión, influencia y dinero. Imaginar que el director de turno no va a utilizar dicha herramienta es como imaginar que por motivos éticos no cometeremos canibalismo en supervivencia extrema. Es decir, una apuesta poco segura. El único contrapeso ante tal atribución es un mandato breve, sin sucesión pactada y con ostracismo posterior. Cualquier otra cosa es turbia. Pues muy bien, queridos amigos, con esto me despido de vosotros, de todos vosotros, hasta mañana.